Bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio sobre cónicas. En particular, este ejercicio va a tratar sobre hipérbolas. El ejercicio dice lo siguiente. En el sistema de navegación LORAN, una estación radioemisora maestra y otra estación radioemisora secundaria emiten señales que pueden ser recibidas por un barco en alta mar. Puesto que un barco que monitoree las dos señales estará probablemente más cerca de una de las estaciones, habrá una diferencia entre las distancias recorridas por las dos señales, lo cual se registrará como una pequeña diferencia de tiempo entre las señales recibidas. En tanto la diferencia de tiempo permanezca constante, la diferencia entre las dos distancias será también constante. Por lo tanto, si el barco sigue la trayectoria correspondiente a una diferencia fija de tiempo, esta trayectoria será una hipérbola cuyos focos están localizados en las posiciones de las dos estaciones. Dos estaciones LORAN están a una distancia de 160 millas entre sí a lo largo de un litoral recto. El capitán del barco sabe en un determinado instante que la diferencia de tiempo registrada entre ambas señales corresponde a una diferencia de distancia de 100 millas entre la estación maestra y la secundaria. ¿A cuántas millas de la estación maestra tocará tierra el barco si continúa con la trayectoria que mantiene la diferencia de tiempo entre las señales? Bueno, para resolver este ejercicio lo primero que vamos a hacer es plantear el esquema, el gráfico, ¿sí?, que representa la situación. En este caso tenemos un gráfico, acá están dibujadas las dos hipérbolas, ¿sí? Y fíjense que en este caso las estaciones tanto secundaria como maestras, o sea, la estación secundaria y la estación maestra son los focos, ¿sí?, son los focos de nuestra hipérbola. En este caso el barco está situado en este punto, ¿sí?, en este punto de la hipérbola, que es un punto genérico, un punto P de xy. Y claro, lo que dice entonces es que lo que se cumple en la hipérbola es que la diferencia entre la distancia que hay de P a S y la distancia que hay de P a M, es decir, la distancia que hay del punto P, que es donde está el barco, hasta la estación secundaria, menos la distancia que hay del punto P a la estación maestra, eso nos dice el problema, que es igual a 100, ¿sí?, a 100 millas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en las hipérbolas se cumple que la diferencia entre estas dos distancias es constante, o sea, es igual a 2a. Por lo tanto, podemos plantear que 100 es igual a 2a, o que 2a es igual a 100. Entonces, de acá podemos despejar a, simplemente pasamos el 2 que está multiplicando la otra parte dividiendo, y nos quedaría que a es igual a 100 dividido 2, y eso nos queda que a es igual a 50. Otro dato que nos da el problema es la distancia que hay entre las dos estaciones. Nos dice que están a una distancia de 160 millas. Como nosotros sabemos, la distancia entre los dos focos es 2c, ¿sí?, porque c es la distancia que hay del centro a uno de los focos. Entonces, la distancia entre los dos focos es 2c, por lo tanto podemos plantear que 2c es igual a 160, ¿sí? En este caso despejamos c, pasamos el 2 a la otra parte dividiendo, nos quedaría que c es igual a 160 dividido 2, por lo tanto nos quedaría que c es igual a 80. Ahora bien, el barco está situado en este punto, ¿sí?, en el punto P, que lo pusimos acá. Este barco se va a ir desplazando y cuando llega a este punto va a tocar tierra. Entonces, lo que nos está preguntando el problema es, una vez que el barco llegue a tierra, ¿cuál es la distancia que hay entre el barco, ¿sí?, estando en esta posición, y la estación maestra? ¿Sí? Entonces lo que nos está pidiendo es esta distancia, ¿sí?, la distancia que yo llamé x. ¿Sí? Ahora bien, como nosotros sabemos, ¿sí?, la distancia que hay del centro a M es 80, ¿sí?, porque es la distancia que hay del centro al foco, en este caso es 80, o sea, es lo que vale C, que ya lo sabemos. Y la distancia que hay del centro al vértice de la hipérbola, acá, esto es 50, ¿sí?, pues sabemos que A vale 50. Por lo tanto, si yo quiero sacar X, lo que voy a hacer es esta resta, voy a hacer 80 menos 50. Voy a hacer esta distancia menos esta distancia. Entonces me quedaría que X es igual a C menos A, que esto es igual a 80 menos 50, y esto me da 30. Por lo tanto, X es igual a 30 millas, y esa sería la respuesta, ¿no? Porque el problema nos preguntaba cuál es la distancia que hay del barco una vez que llegue a tierra, o sea, una vez que el barco llega a tierra, bueno, cuál es la distancia que hay entre el barco y
la estación maestra. En este caso la respuesta sería 30 millas, y bueno, con esto ya tendríamos terminado el problema.